Ante el asalto a mano armada anunciado por ETEXA, muchas personas se han preguntado si pudieran demandar al monopolio de las comunicaciones en Cuba. Sobre todo he visto que muchos usuarios se preguntan si no es una violación del artículo 7 del contrato de prestación de servicios de la compañía con sus clientes lo que acaba de acontecer. Y lo dicen porque precisamente ese apartado del contrato de adhesión ofrecido por ETEXA a sus clientes establece que la compañía tiene que notificar a todos sus clientes con 30 días de antelación cualquier modificación en las condiciones de la prestación del servicio. Ciertamente el comunicado de la compañía anunciando un cambio en sus tarifas se produjo el mismo día en que la medida entraba en vigor, 30 de mayo de 2025. Pues a la luz de estos reclamos vale la pena preguntarse algunas cosas sobre demandar a un monopolio estatal en un país como Cuba. La primera es, ¿qué se busca con una demanda de este tipo? En muchos lugares del mundo, cuando alguien piensa demandar a una compañía como ETEXA, lo hace pensando en el dinero que puede sacarle o porque considera que puede detener una práctica abusiva. Y es que es muy típico que se impulsen acciones en contra de los monopolios porque ante la ausencia de competidores pueden establecer prácticas y políticas abusivas que los consumidores estarán obligados a asumir porque no existe otro prestador del servicio en el mercado. Entonces, desde este punto de vista, quienes hoy hablan de demandar a ETEXA ante el cambio de sus tarifas, lo que están pensando es en detener o revertir un anuncio que impondría precios abusivos para unos consumidores que en primer lugar no ganan en la moneda en la que se están ofreciendo algunos de los servicios de la compañía y dos, porque los precios de los paquetes extras de datos son exorbitantes para muchos cubanos. En tanto, 3 gigabytes de datos extras equivalen a 1,5 veces el salario mínimo del sector estatal y a más de 2 veces la pensión mínima del país. Entonces, está clarísimo que esto es un abuso en toda regla. Pero aquí es donde vienen los problemas. Lo que hoy se está exigiendo por parte de muchos internautas cubanos no es demandar a ETEXA por sus condiciones abusivas del servicio. Lo que hoy más he visto señalado en las redes sociales es que deberían demandar a la compañía porque no les avisó a tiempo de este cambio o de este tarifazo. Y eso a su vez tiene otros dos problemas fundamentales. El primero es que esta es una medida que anunciaron las autoridades cubanas desde diciembre del 2024, cuando Marrero lo dijo clarito en la Asamblea Nacional del Pueblo Popular. Y lo segundo y más importante es que el anuncio previo de una medida como esta o el tiempo para que te prepares no la convierte en menos abusiva y tampoco ofrece una solución al problema real, y es que el tarifazo de ETEXA seguirá afectando al menos al 50% de los clientes de la compañía que consumen más de 6 gigabytes de internet mensuales. El principal objetivo de una demanda contra ETEXA no debería ser que nos informe con tiempo sobre sus decisiones abusivas. El principal objetivo de una demanda contra ETEXA debería ser que un tribunal le indicara a la empresa que tiene que detener este tipo de prácticas porque implican una conducta rentista y explotadora para con sus clientes que por demás no tienen otras opciones en el mercado. Y eso, amigos míos, lo tenemos prohibido porque el régimen cubano, dueño y controlador final de ETEXA, le ha permitido a la empresa estatal socialista de comunicaciones dispensarle un trato muy desfavorable a sus clientes. Y no es solo que ETEXA tenga el monopolio de las comunicaciones en Cuba, es que eso le permite a la compañía establecer un modelo contractual de adhesión. O sea, o lo tomas o lo dejas. No hay ninguna capacidad de negociación. Y muchos me dirán, pero eso es lo mismo que sucede en cualquier lugar del mundo. Yo voy a contratar un servicio de telefonía y no puedo negociar el contrato con la compañía. Solo puedo aceptar o no la oferta que me hacen. Y eso es verdad. La mayoría de las telefónicas en el mundo utilizan un sistema contractual de adhesión. Pero la gran diferencia de los otros lugares del mundo donde el servicio de las comunicaciones no está monopolizado por una única compañía es que si te niegas a aceptar las condiciones del servicio de una empresa determinada, eso no quiere decir que te quedarás sin servicio porque siempre podrás acudir a otra. Pero en el caso cubano, el monopolio agrava el uso de un modelo de adhesión contractual porque la disyuntiva para los cubanos es una sola. O aceptas esto así o no tienes ni telefonía ni internet en tu teléfono celular. Pero esa es solo la punta del iceberg.
Porque aprovechándose de esas prerrogativas, la empresa del pueblo, la socialista Texa que lucha por ofrecer un mejor servicio, dispone en su contrato, el mismo que tienes que aceptar si quieres tener internet y telefonía móvil, que las tarifas de los servicios serán, y cito textualmente, las que estén vigentes y que se notificarán mediante comunicación oficial de la compañía. O sea, que desde que se firma un contrato con Etexa, se está asumiendo que no existe absolutamente nada para discutir en materia de precios, y es por eso que el único margen señalado por quienes han impulsado la idea de una demanda en contra de Etexa es el tiempo de notificación previa para cualquier cambio en las condiciones de la prestación de servicio. Y eso nos lleva al mismo punto. ¿Qué sentido tiene demandar entonces si lo único que puede pedirse es que nos den tiempo para asimilar estos tarifazos? Pero el problema en Cuba no es solo de forma, no es solo de un contrato. El peor problema en un régimen totalitario como el cubano es la protección institucional a este tipo de atracos. Y para demostrar eso hagamos un ejercicio de psicología inversa. Supongamos que el contrato de Texa no dice nada con relación a las tarifas y eso deja un espacio para discutir el abuso en los precios. Lo primero es, ¿dónde se va a discutir eso? Hay más, pero dos son las formas principales de solucionar conflictos entre el prestador de un servicio y un cliente. Uno es utilizando los mecanismos de solución de conflictos internos. Por ejemplo, los contratos de Texa declaran como una de las obligaciones de la compañía la de responder en el término de hasta 30 días las reclamaciones del usuario relacionadas con el servicio. Por lo tanto, de existir insatisfacciones en relación con el servicio de Texa, los usuarios tendrían la capacidad, teóricamente, de reclamarle de manera directa al monopolio, que estaría a su vez en la obligación de responder. Pero, y aquí vienen más interrogantes. ¿Qué sentido tiene pedirle clemencia a tu explotador? Y dos, ¿qué significa que Texa tenga la obligación de responder? La obligación de responder no es otra cosa que la obligación de decirte que lo sientes mucho, pero esas son las tarifas vigentes y oportunamente informadas. ¿Qué cambio tendría eso? Ninguno. Por esa misma razón es que lo más común para resolver este tipo de conflictos es que las personas acudan a tribunales que son órganos teóricamente independientes y que pueden tomar decisiones de obligatorio cumplimiento para gobiernos y grandes empresas sin importar el tipo de propiedad. Eso sí, en países normales, no en Cuba. En Cuba, y aquí es donde viene otro gran problema, lo primero es que la ley no considera los contratos de consumo, como los de electricidad, agua o telecomunicaciones, como contratos mercantiles o económicos. Y por ende, deja fuera de la jurisdicción mercantil los conflictos derivados de incumplimientos o insatisfacciones relativas a contratos de ese tipo. En español básico, las salas y secciones de lo mercantil de los tribunales cubanos son las especializadas para resolver los conflictos relacionados con incumplimientos de contratos entre empresas o entre empresas y personas naturales. Pero también son las encargadas de resolver los conflictos contractuales que se deriven de cláusulas o condiciones abusivas impuestas por las empresas en sus contratos. O sea, en buena lid deberían ser esos tribunales los encargados de conocer la demanda que le interesa promover a mucha gente hoy en Cuba. Una demanda que concluya con una sentencia de un juez disponiendo que las nuevas tarifas de Texa son abusivas y no pueden continuar. Y eso, por supuesto, permitiría que con una sola demanda se cambiaran las reglas del juego y se beneficiaran a todos los clientes del monopolio de telecomunicaciones en Cuba, Etexa. Para que se tenga una idea, eso es lo mismo que hemos visto en los últimos tiempos en los Estados Unidos, aunque en otra materia. Una sola demanda puede afectar e influir en la situación de muchísimas personas o en la paralización de una política o decisión gubernamental, como por ejemplo la decisión de una corte de distrito estadounidense que dispuso que el gobierno de los Estados Unidos no podía paralizar de forma general los beneficios migratorios de todos los beneficiarios del parol humanitario. Pero claro está, Cuba no es un país normal y su ordenamiento jurídico está diseñado para proteger al régimen y las empresas que maneja como si fuesen propiedad exclusiva de la burocracia. Y por eso en Cuba no solo es casi imposible impulsar una demanda colectiva cuya sentencia final pudiese incidir en todos los clientes de una empresa y no solo en aquellos que promovieron el asunto, sino que además de esa imposibilidad, la ley cubana impide expresamente que los tribunales mercantiles acepten demandas relativas a contratos de consumo, o sea, a contratos como los de Texa. Entonces, aunque usted quiera, ningún tribunal mercantil cubano, que son los que deberían resolver insatisfacciones como las que ahora se esgrimen, aceptará, porque la ley del régimen cubano se lo impide, la demanda que se quiere promover.
¿Dónde nos deja eso? Esa es la pregunta que debería desencadenar cualquier análisis al respecto de lo que ha acontecido con relación a Etexa en los últimos días y que es parte de la esencia misma del régimen totalitario cubano. El anuncio de ayer de Etexa no es una decisión jurídica, es una decisión política. Y digo que es política porque Etexa es una empresa socialista que responde a un Estado explotador. Y en este caso, el Estado que controla la empresa ha esgrimido como la razón para este nuevo tarifazo algo que padece desde hace bastante tiempo: la escasez de divisas. El régimen que controla al Estado cubano y a su vez a Etexa no tiene suficientes divisas, así que las extrae de donde puede, y el mejor lugar para extraer esas divisas es la sociedad, el pueblo al que teóricamente ese mismo régimen y sus empresas dicen servir. En este caso es mucho peor porque como la mayoría de la población carece de los recursos necesarios para pagar las nuevas tarifas que impone ese régimen rentista, el mensaje implícito detrás de esta decisión es que quienes tendrán que pagar esas tarifas son los familiares y amigos de los clientes finales de Etexa que viven no en Cuba, sino en el exterior. Esta es la esencia de la lógica parasitaria del régimen cubano. Una economía que no genera prosperidad, pero que es sumamente eficaz en producir pobreza. Una política empobrecedora que se impone a toda una sociedad mientras se perpetúa una dependencia forzada del exterior, que es donde están las divisas. De paso, con esta decisión matan dos pájaros de un tiro. Por un lado, intentan recuperar divisas y por el otro, cumplen con un sempiterno objetivo del totalitarismo: mantener a sus poblaciones expuestas de forma exclusiva y en la mayor medida posible a la influencia de sus aparatos de propaganda. Porque claro está, como muchos no podrán o no querrán pedir ayuda a familiares y amigos del exterior, terminarán desconectándose del mundo digital y accediendo única y exclusivamente al noticiero nacional de la televisión cubana. Y al desconectarse del mundo digital, se desconectan del vehículo fundamental de canalización de demandas y denuncias cubanos desde el año 2018, cuando por primera vez los cubanos tuvieron acceso a internet desde sus móviles. Y digo todo esto porque como decisión política que además tiene como principal motivación la supervivencia de un régimen político incapaz de generar riqueza y prosperidad, la solución para enfrentar esa decisión no es jurídica ni judicial, es también política. Queremos darle gracias al Toque por darle voz a esta iniciativa y posibilitar que muchas familias se vean beneficiadas. Tienes toda la información sobre cómo acceder a un seguro médico económico en la descripción de este video. Pero ojo, pues este tipo de ayudas se pueden acabar muy pronto. Y estar sin seguro médico en los Estados Unidos y enfermarse puede arruinarte la vida. Y digo que es política porque los tribunales cubanos son completamente dependientes y responden al poder que ha impulsado esta medida, y bajo ningún concepto esos tribunales, que además están bloqueados legalmente, harán absolutamente nada por subvertir o contrariar los intereses del poder al que sirven. Y si no me creen a mí, escuchen lo que dijo hace algunos años quien todavía hoy es el presidente del Tribunal Supremo Popular cubano. En algunos países los tribunales y el llamado poder judicial está siendo utilizado con fines políticos, con fines de derrocar sistemas, como punta de lanza. Podemos confundirnos con toda esta gran reforma judicial, porque es esto lo que está ocurriendo, usted me lo ha dicho en estos días. Podemos pensar que en Cuba algo así pudiera ocurrir, o vamos en camino a que los tribunales sean la punta de lanza para una batalla jurídica, para un desmontaje de nuestro sistema político, económico y social. No se puede pensar, realmente es impensable, no tendría lugar, no tiene amparo, no tiene sustento en nuestro sistema económico, político y social. Estos fenómenos que vemos en otros países del mundo, de judicialización de la política o de corrupción como un fenómeno extendido en los sistemas judiciales, no tendría, la gente perdería la confianza en los tribunales, en la justicia cubana, lo que equivaldría a perder la confianza en la revolución. Nosotros somos, en el cumplimiento de nuestras funciones, la expresión precisamente de ese sistema estatal que defiende los intereses del pueblo, que es en definitiva el que posee aquí el poder, el único poder, el poder del pueblo. Por eso mismo, quienes saben cómo funciona el régimen cubano porque les sirven y además no han mostrado satisfacción con la medida, han apelado a la recapacitación y a la inconveniencia política de estos tarifazos en los tiempos que corren. Pero aquí yo llamo la atención.
Precisamente esas exigencias de propagandistas como Pedro Jorge Velázquez o de funcionarios partidistas de nivel medio alto como Ernesto Limia pudieran ser parte también del esquema calculado desde un inicio por un régimen que es intrínsecamente perverso. Y lo digo porque como la solución de este problema es política, la exigencia de recapacitación y la atención gubernamental a esos reclamos ha sido parte de las prácticas del régimen cubano para lidiar con decisiones impopulares y terminar igualmente saliéndose con la suya. A finales del 2020, cuando el entonces gurú de la economía cubana, Marino Murillo, anunció la famosa tarea ordenamiento, que no fue otra cosa que un tarifazo generalizado, las autoridades cubanas multiplicaron los precios más allá de sus reales objetivos, para poder utilizar el reclamo de la gente en su favor. La necesidad de mantener los pies y el oído pegados a la tierra, en alusión a la necesidad de escuchar las opiniones de la población sobre las decisiones que se van implementando. Es una idea que no es nueva, ya tiene varios años de haberse dicho y él constantemente insiste en que se esté atento en todo. Recientemente, el presidente Miguel Díaz-Canel, en la clausura de la última Asamblea Nacional, dijo exactamente: seguimos con interés y respeto, insisto, con interés y respeto, las preocupaciones de la población, se revisará lo que haya que revisar y se corregirá lo que deba y pueda ser corregido. La noticia de iniciar la tarea de ordenamiento se dio en un momento, en la noche, y automáticamente todas las normas jurídicas que la implementaban se fueron poniendo en la Gaceta Digital. Y al estudiar esas normas, la población empezó a trasladar su criterio y nosotros empezamos incluso a rectificar cosas. Y precisamente esa idea transmitida por Murillo, que no es otra que la de un Estado capaz de meter paquetazos al estilo de lo que la propaganda cubana llamaría terapias de choque neoliberales, termina siendo edulcorada con otra idea acompañante. Este es también un Estado que sabe rectificar. Pero esa escucha y esa rectificación, mis queridos amigos, es parte de la estrategia que se siguió desde el momento inicial del anuncio del aumento de los precios. Pero al mismo tiempo les permite utilizar una rebaja mínima para complacer al pueblo al tiempo que logran sus expectativas originales. Es un juego político terrible que solo demuestra la esencia de lo que es un sistema que funciona como un mercachifle que pide mucho para que el regateador lo lleve al precio que siempre quiso. Por eso, al inicio de la tarea de ordenamiento, para poner un solo ejemplo, anunciaron que el kilowatt hora del servicio de corriente eléctrica pasaría de 9 centavos a 40 centavos. Y luego, cuando la gente empezó a reclamar esas subidas y esos paquetazos, el régimen cubano, que es magnánimo y escucha, redujo ese precio de 40 centavos por kilowatt horas a apenas 33. Eso lo mostraba como un gobierno atento, que escucha, pero que al final termina subiendo el precio ya no 5 veces, sino solo 4. Y esta misma puede ser la estrategia a seguir en esta oportunidad. Ahí tienes al necio, a Limia y a una pila de ciberclarias pidiendo que se rectifique. Tienes también a los estudiantes universitarios de la Universidad de La Habana diciendo que la forma en la que se han implementado las medidas es incorrecta. Y ante eso, perfectamente mañana, Etexa, la magnánima, pudiera parecerse como mismo hizo Murillo en el 2020 y mostrarse como una entidad que escucha y recapacita. Hemos leído en las redes sociales todo tipo de comentarios y mi primera pregunta es si ustedes están al tanto de lo que está opinando la población sobre esta medida que ustedes han sacado recientemente. ¿Están leyendo lo que la gente opina sobre esto? Por supuesto, estamos leyendo lo que la gente opina. Desde la propia publicación a las 6 de la mañana del día 30 de mayo, tenemos a toda la empresa prácticamente dispuesta, leyendo e interactuando con estos comentarios. Evidentemente, hemos recibido un cúmulo importante, como bien tú decías, de dudas, de opiniones, bastante insatisfacción porque hay incomprensión sobre el alcance de esta medida. Esto, por supuesto, a nosotros nos genera mucha preocupación porque para nosotros lo principal es poder brindar información al pueblo, aclarar cuáles son los motivos de la implementación de esta medida, cuál es su implicación, cuál es su alcance y, por supuesto, que estamos muy atentos a todas las opiniones que están saliendo. Pero, ¿cómo recapacitaría Etexa?
muy probablemente reduciendo la tasa de cambio promedio que han usado para establecer sus nuevas tarifas. Y digo que modificando sus nuevas tarifas y la tasa de cambio porque lo que está claro es que a los dólares no van a renunciar. Hoy la tasa de cambio promedio que ha utilizado Texas para establecer sus nuevos precios es de 400 pesos cubanos por cada dólar. Esa cifra es superior a la tasa de cambio del mercado informal que ronda los 370 pesos cubanos por cada dólar a día de hoy. Siguiendo esta misma línea de pensamiento, una posible rectificación futura podría perfectamente ajustar los precios de los paquetes extras de datos atendiendo a la tasa de cambio real, la misma que niega y califica como ficticia el régimen cubano, pero que ha utilizado en más de una ocasión para tomar sus decisiones políticas. Y esa tasa real del mercado informal al final implicaría una rebaja de 30 pesos en la tasa de cambio que han utilizado en su anuncio del aumento de precios. Y esa bajada, por supuesto, vuelvo y repito, les permitiría establecer los precios que siempre soñaron, al tiempo que se muestran como personas atentas, rectificadoras y dispuestas a continuar trabajando en servicio de su pueblo. Jugada redonda, que solo menciono para que tengamos en cuenta que una rebaja futura de las tarifas de Texas no sería una demostración del carácter conciliador del Estado cubano y sus empresas, sino simplemente parte de una jugada macabra que ha sido la misma jugada de siempre y que muy probablemente pudo haber estado en el pensamiento de sus diseñadores desde el inicio, siguiendo aquella añeja frase de convertir los reveses en victorias. Porque una posible rebaja de los precios de las tarifas anunciadas ayer podrían ser vendidas mañana con un mensaje que ya se está impulsando por algunos de los acólitos de siempre. La subida, el tarifazo, es necesario, más bien imprescindible, pero el problema no es la subida de precios en sí, sino la forma en la que se comunica. Y ese es exactamente el mensaje que, por ejemplo, ha compartido recientemente Israel Rojas o Leticia, la jefa de prensa del presidente, y es el mismo que defenderá mañana en Texas si da pasos en función de rebajar los precios ya anunciados. O sea, como ya les dije, rebajamos porque escuchamos, pero no podemos regresar a los precios originales porque de ello depende la supervivencia de las comunicaciones cubanas. Este tipo de sectores, este tipo de empresas requieren inversiones permanentes. Esto es algo que es importante comprender y requiere realizar gastos constantes porque los servicios, las capacidades que hoy nos permiten comunicarnos con el mundo, acceder a todos estos servicios que hoy disfrutamos de comunicación, de entretenimiento, redes sociales, para la investigación. Nosotros tenemos un entendimiento muy claro de por qué es necesario que las personas accedan a todos estos contenidos, pero deben de ser pagados y si no son pagados, por ejemplo, nosotros erogamos o necesitamos erogar en el orden de unos 150 millones de dólares anuales para poder sostener las capacidades que hoy tenemos contratadas, no solamente las capacidades. O sea, no crecer, sostener. Sostener, pagar un grupo de cuestiones, de licencias, de capacidades que hoy permiten que fluya la comunicación, que las personas se comuniquen. Y eso nos llevaría a otra disyuntiva. ¿Son estos nuevos precios o es nada? Contra esos movimientos políticos y perversos no cabe otra respuesta que no sea política. Y esa es la que le han dado muchos cubanos que hoy se niegan a ser extorsionados y que han impulsado una campaña en redes sociales que califica como criminal a ETEXA y que promueve un parón total de recargas desde el exterior. Traigo además esto de la campaña a colación porque también sé que no faltará quien mañana pretenda jugar con el sentimiento. Y dirá que quienes promueven la campaña del parón de recarga son odiadores que buscan el aislamiento de sus familiares y amigos dentro de la isla o que lo que buscan es explotar aún más el descontento de la gente para que se rebelen. Y ante esos comentarios lo que valdría la pena es recordar siempre que esa es una reacción válida ante un régimen que pretende extorsionarlos y que además no ha dejado otra forma de solución a esta crisis que no sea política. Y una solución política implica no la conformidad complaciente con lo que disponga el agresor, sino también mecanismos de desobediencia y desconocimiento de la legitimidad del adversario y sus formas. Y lo recuerdo además porque, como diría la Cancillería cubana, el uso de esos sentimentalismos lo único que hacen es reproducir el doble rasero con el que el régimen cubano enfrenta, por ejemplo, los precios abusivos y las distorsiones del mercado. El régimen cubano no enfrenta esas cosas con entendimiento complaciente de las dificultades que enfrentan los empresarios cubanos, sino con multas y represión directa. El régimen cubano asegura que el aumento de los precios de Texas es una necesidad ante la descapitalización de una empresa que necesita de forma urgente recaudar divisas para poder reinvertir y mantener la infraestructura de las comunicaciones en el país.
Pero esta misma lógica es la que han utilizado los empresarios privados cubanos para justificar los precios de los productos que venden. Los empresarios cubanos sueñan con poder vender en divisas porque solo con divisas pueden adquirir los productos y las materias primas que importan al país. Y esas divisas no las pueden comprar en los bancos cubanos. Por esa razón, muchos han pedido que les permitan establecer precios sin condicionamientos centralizados, porque la tasa de cambio a través de la que adquieren los dólares que hoy utilizan es variable y considerada ilegal por el propio régimen que hoy indirectamente la legitima con la subida de los precios de Texas. Ante esa realidad, los empresarios cubanos, ante su descapitalización porque están obligados a vender en pesos que solo pueden cambiar en el mercado negro, ante eso el régimen cubano no ha permitido tarifazos. Lo que ha impulsado es el tope de precios centralizados y el control popular, que no es otra cosa que la chivatería y la denuncia de la gente sobre los lugares donde se incumplan las políticas de precios centralizadas que tratan de limitar los abusos. Bajo esa lógica, este nuevo paquetazo de Texas que impone precios abusivos, lo que debería llevar es el mismo control popular que el régimen exige en contra de los privados. Y parte de ese control popular es, como mismo quiere el régimen, la denuncia y la negativa de los extorsionados a cumplir con las demandas del abusador. Porque en el fondo, amigos míos, de lo que se trata esto es de que Texas se ve a sí misma como una empresa exportadora de servicios. Porque sus clientes de verdad no son los cubanos de dentro de la isla, sino quienes durante más de 15 años han mantenido los ingresos en divisas de esa compañía. Y esos somos los cubanos de la diáspora que ponemos recargas a nuestros familiares y amigos en Cuba para poder mantenernos conectados con ellos. Pero yo veo que ustedes todos los meses sacan recargas desde el exterior. ¿Ese dinero dónde está yendo? ¿No está yendo a esas inversiones? ¿Qué pasa con ese dinero? Muy importante esa pregunta también, porque es una de las esencias de la pérdida de ingresos que hemos tenido en los últimos años. Existen, y bueno, hace unos pocos días se estuvo abordando desde uno de nuestros medios de prensa y luego, por supuesto, también hubo bastante repercusión sobre el tema, sobre elementos de fraude que hoy están impactando en nuestro flujo, digamos, de ingresos. Y eso es algo que ya viene presentándose en los últimos años, 3-4 años, ha generado una erosión muy, muy drástica de nuestros ingresos. Hemos perdido más del 60% de los ingresos que provenían del exterior. Cuando usted me habla de fraude, me habla de que las personas no están recargando con, digamos, los socios de ustedes en el exterior. Los distribuidores oficiales, los canales oficiales de la empresa no se están utilizando como se utilizaban en otros momentos. Y vemos en las redes sociales, por ejemplo, que hay anuncios, recargas para Etelsa, promociones para Etelsa, pero no son por nuestros distribuidores oficiales. Y esos dineros se retienen en el exterior, se retienen en otras estructuras y sencillamente se materializan con recargas en CUP en el territorio nacional. Esto es un modelo que ha cambiado completamente el comportamiento de, digamos, que de los flujos de ingresos de nuestra empresa y ha impactado directamente en la situación operacional tan crítica que tenemos en este momento. Y ese mercado, esa conexión de Texas con los cubanos de afuera ha desaparecido y de eso se trata todo esto. Pero lo mejor de todo, mis queridos amigos, y con esto termino, lo mejor de todo es que un parón, una negativa de los clientes verdaderos de Texas a continuar financiando esa empresa es perfectamente comprensible, porque si recibiendo durante años el aporte de divisas de la diáspora, Texas fue incapaz de mejorar su servicio, modernizar su infraestructura y ofrecer un mejor servicio a los cubanos con los que queremos estar conectados, ¿qué garantías hay de que si mañana volvemos a ofrecerle ese dinero, un cambio real en los servicios de Texas se produzca? No hay ninguna garantía de eso, porque el problema no es de Texas, es del desgastado modelo cubano al que pueden entregar barcos y barcos llenos de dólares en efectivo y aún así jamás logrará salir de la espiral de improsperidad en la que ha sumido a Cuba y a los cubanos durante más de 6 décadas. Nosotros nos vemos en la próxima entrega.